El conocimiento aumentará. Antes de adentrarnos en la naturaleza profética de este libro, primero entendamos quién era Daniel. Daniel fue un profeta judío que vivió durante el tiempo del cautiverio babilónico, alrededor del año 600 a.C. Era un hombre de gran fe, sabiduría e integridad que sirvió bajo diferentes reyes babilónicos y persas. La vida de Daniel fue un testimonio de confianza inquebrantable en Dios, incluso en medio de la adversidad. También era conocido por su habilidad para interpretar sueños y visiones que usó para glorificar a Dios y compartir su mensaje a los gobernantes de la tierra. Según la Biblia, Daniel estaba en Babilonia cuando recibió las visiones y profecías que se registran en este libro. Él estaba entre los exiliados que fueron llevados de Judá a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Hay un consenso general entre los estudiosos de la Biblia de que el libro de Daniel fue probablemente escrito entre el 540 y 530 a.C. Ahora bien, centrémonos en la naturaleza profética de este libro. El libro de Daniel contiene profecías que predicen el ascenso y caída de imperios, la venida del Mesías y el fin de los tiempos. Estas profecías revelan el plan de Dios para el mundo y su victoria final sobre el mal. Una de las profecías más significativas en el libro de Daniel está en la visión de la estatua en el capítulo 2, que predice el ascenso y caída de 4 grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esta profecía se cumplió con una precisión muy notable, describiendo cómo cada uno de estos imperios subió al poder y finalmente cayeron. Esta fue una asombrosa hazaña de profecía para la gente de la época de Daniel, e incluso hoy se sorprenden por tal precisión. Finalmente, el libro de Daniel contiene profecías sobre el fin de los tiempos, incluso la subida al poder del anticristo y, por último, la victoria de Dios sobre el mal. Estas profecías nos recuerdan que incluso en medio del caos y la incertidumbre, Dios está en control y su plan llegará a ser cumplido. Esto es algo que necesitamos entender sobre profecía, tiempo y eventos históricos. La historia no está sucediendo por casualidad. La historia del pasado y el futuro están viajando en una línea de tiempo, y de la misma manera, tú y yo nos estamos moviendo en esta línea. Esta línea tuvo un principio y tendrá un final. De la misma manera, nuestras vidas comienzan y terminan a lo largo de esta línea de tiempo. La historia se mueve o existe en el tiempo, y de la misma manera Dios existe sin estar limitado por el tiempo ni la historia. Un Dios que conoce el principio y el fin, un Dios que habita en el pasado, el presente y el futuro. Por eso Él, en su omnisciencia, conoce lo que está por venir y hacia dónde el mundo se mueve. La historia se mueve a lo largo del calendario profético de Dios, y el libro de Daniel es un poderoso testimonio de la soberanía de Dios en su plan divino para el mundo. Sin duda alguna, Dios reveló cosas extrañas e inusuales a Daniel, cosas extrañas y cosas inusuales que podemos ver que suceden en nuestros días y en nuestra era. Hoy nos vamos a centrar en una profecía específica hecha por Daniel que afecta a nuestros días y tiempos. Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Hay diferentes explicaciones dadas por comentarios bíblicos para el capítulo de Daniel 12, versículo 4, y todos parecen tener cierta validez. Todas las interpretaciones tienen puntos extremadamente válidos. El propósito de este mensaje es presentar las dos interpretaciones principales y luego dejar que tú llegues a tu propia conclusión en cuanto a cuál de las dos posiciones estás más de acuerdo. Las dos principales interpretaciones son: primeramente, es que la frase «muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará» se refiere a formas rápidas de transporte y el aumento de la tecnología. La segunda interpretación es que la frase «muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará» se refiere a la idea de que en los últimos tiempos muchos buscarán más conocimiento en las Escrituras.
La mayoría de los eruditos bíblicos se ven más inclinados a la segunda interpretación. Sin embargo, vamos a examinar ambas interpretaciones porque la verdad es que de alguna manera podemos ver elementos de ambas haciéndose realidad en el mundo de hoy. La primera interpretación de este versículo es que habrá un aumento general en el conocimiento de la humanidad. En otras palabras, habrá una explosión de conocimiento. Este informe argumenta que la frase que muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará se refiere a la manera única y rápida de viajar por todo el mundo, en coches, autobuses, trenes, cohetes y aviones, así como el aumento del conocimiento y la ciencia. La profecía de Daniel declara que el conocimiento se incrementará y esta profecía se ha cumplido de muchas maneras. Vivimos en una era donde la información es de fácil acceso y tenemos más conocimiento al alcance de nuestros dedos como nunca antes en la historia de la humanidad. Estamos viviendo en una época de un conocimiento y avance tecnológico incomparable. Los últimos 500 años, por ejemplo, han visto cambios significativos en la evolución del pensamiento humano, en la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La invención de la imprenta, por ejemplo, nos permitió producir libros en grandes cantidades, haciendo que el conocimiento sea más accesible a las masas. La revolución industrial también trajo nuevas tecnologías que transformaron nuestra capacidad para fabricar productos e incrementar nuestra productividad y eficiencia. El advenimiento de la electricidad nos permitió cosechar esta increíble fuente de energía para el transporte, comunicación e iluminación. En fin, las personas que vivieron en la Tierra 500 años atrás vivieron una vida muy diferente a la vida que vivimos hoy en día. La vasta mayoría de nuestra tecnología moderna no existía hace 500 años. Hornos microondas, televisores, refrigeradores, teléfonos celulares, internet, aviones supersónicos, etc. Sin embargo, en los últimos 25 años se ha visto un aumento aún más dramático en el conocimiento y el avance tecnológico. El Internet ha revolucionado la forma en que accedemos y compartimos la información, haciendo posible que aprendamos sobre cualquier cosa en cualquier momento. Nos ayuda a conectarnos, es cierto, con personas de todo el mundo a través de las redes sociales, videoconferencias y otras plataformas digitales. El auge de los teléfonos inteligentes han hecho posible llevar con nosotros ordenadores potentes en nuestros bolsillos, con acceso a un sinfín de información y recursos instantáneamente. Hemos logrado avances significativos en los campos de la medicina, energía, transporte y muchas otras áreas, y todo gracias al rápido ritmo de innovación y descubrimiento. Ahora bien, este aumento en el conocimiento y avance tecnológico ha sido tan emocionante como abrumador en muchas ocasiones. Hemos sido capaces de lograr cosas que alguna vez fueron imposibles, pero también nos enfrentamos a nuevos retos y peligros. Por ejemplo, el Internet ha traído consigo una nueva era de conectividad y colaboración, pero también ha dado lugar a nuevas formas de adicción, al crimen, divisiones entre los hombres, mentiras, envidias, pornografías, etc. La segunda interpretación es apoyada por comentaristas y eruditos bíblicos que mantienen la posición de que Daniel capítulo 12:4 no hace referencia a los viajes y avances tecnológicos, pero en realidad hace referencia a la búsqueda de conocimiento en las Escrituras y la obtención de conocimiento espiritual, que hace referencia al estudio de la palabra de Dios en los últimos días, especialmente el estudio de la profecía. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo al profeta Daniel es que en los últimos tiempos el pueblo de Dios va a aumentar su conocimiento de las escrituras proféticas a medida que aplican su experiencia a la palabra de Dios. Y esto en sí mismo es cierto. Nunca en la historia de la humanidad ha sabido la gente más acerca de la profecía bíblica como el día y la era de hoy en la que estamos viviendo. Nuestra generación tiene el acceso al conocimiento bíblico como ninguna otra generación en el pasado,
Y lo irónico es que esto se debe en parte a la primera interpretación sobre el avance tecnológico, que nos ha permitido buscar con más facilidad y escudriñar las Escrituras más profundamente. Hoy tenemos acceso a la palabra de Dios como nunca antes. Tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso a los libros por medio de las innumerables traducciones de la Biblia. Podemos acceder a ella a través de otros medios como libros de audio y en plataformas digitales. El Internet ha hecho posible que podamos escudriñar las Escrituras con mayor rapidez y eficiencia y podamos conectar con otros creyentes de todo el mundo para compartir ideas e interpretaciones como estamos haciendo ahora. Nunca antes en la historia hemos tenido tal acceso al conocimiento bíblico y somos bendecidos de vivir en un tiempo en el que se puede estudiar y entender la palabra de Dios con mayor claridad y profundidad. Tenemos acceso a recursos que pueden ayudarnos a profundizar en las Escrituras, para explorar los pasajes proféticos y para obtener una mejor comprensión del plan de Dios para el mundo. Y mientras los avances tecnológicos han jugado una parte importante en este aumento de conocimiento, es importante que demos espacio a la obra del Espíritu Santo, que nos permite entender e interpretar la palabra de Dios. Mientras buscamos la verdad y a través de las oraciones y de estudios bíblicos, el Espíritu nos guía y nos da la perspicacia y el entendimiento que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. Esto que voy a decir puede sorprenderte, pero ¿sabes que tú y yo tenemos más información acerca de los libros de la Biblia y el plan de Dios que los mismos apóstoles? ¿Sabes que tú y yo tenemos más conocimiento del plan de Dios y sobre todo de los últimos tiempos que el apóstol Pablo? Sabemos con certeza que Pablo escribió al menos 13 cartas incluidas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo no pudo llegar a leer nunca el libro del Apocalipsis, ya que murió alrededor del año 67 después de Cristo. Pero tú y yo podemos ahora mismo abrir el libro de Apocalipsis y escudriñar las Escrituras reveladas al apóstol Juan durante su destierro en la isla de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, está completamente a nuestro alcance. Hay literalmente miles de comentarios, cientos de versiones de la Biblia a tu alcance. Esto es muy diferente a cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Tenemos acceso a cada versículo de la Biblia siendo comentado y analizado por personas que han pasado toda su vida leyendo y estudiando la Biblia. Hoy día ni siquiera tienes que leer la Biblia físicamente. Puedes estar en la ducha y estar escuchando la palabra de Dios. Puedes ir manejando en tu coche y puedes escuchar la Biblia o algún tipo de estudio bíblico pregrabado. Puedes estar haciendo otras cosas y aún así puedes escuchar y aprender sobre la palabra de Dios. No sabes cuán bendecido eres. En mi generación, cuando eras nuevo en la fe, tendrías que esperar al próximo domingo para escuchar al predicador hablar de la palabra de Dios. Sin embargo, a través del Internet, tienes acceso ahora a diferentes pastores, enseñanzas. En otras palabras, las personas pueden buscar respuestas a sus preguntas, querrán saber un poco más de lo que se aproxima y como resultado, las personas van a comprender más y más sobre la palabra de Dios. No desprecies esta hermosa oportunidad. Utiliza todos estos recursos a tu alcance para aprender más del plan de Dios en tu vida. Es cierto que los avances tecnológicos han aumentado y por consiguiente la posibilidad de aprender sobre el verdadero evangelio está también al alcance de tus manos. Dios me los bendiga.